Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por continuar en este curso. Y los invito a todos a seguir animando a sus compañeros. Todavía tenemos las inscripciones abiertas hasta el 30 de este mes de octubre para que todos aquellos que no se hayan inscrito puedan empezar su inscripción y desatrasarse en los módulos. Entonces vamos a empezar con la adherencia a la hipertensión arterial. Esto es un tema muy importante, es un tema corto de más o menos 15 minutos en los cuales les traigo el problema que hay actualmente con la adherencia y qué podemos hacer para beneficiar a los pacientes mejorando la adherencia al manejo, y obviamente esto repercutirá en la mejoría en las metas, en este caso de presión arterial. Empecemos con la definición de adherencia. La adherencia se refiere a la variedad de comportamientos que muestra un individuo en respuesta a un consejo médico o cualquier consejo de salud. Hay que tener en cuenta que incluye tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico, tratando entonces del grado en el que el paciente sigue las instrucciones médicas, en términos de tomar los medicamentos, pero también de seguir una dieta adecuada, de modificar sus hábitos de vida saludable, de asistir a las citas a las clínicas y hospitales. El incumplimiento de la medicación se define como tomar menos del 80% de la dosis prescrita o tomar demasiada dosis no prescrita. Eso es otro problema también, la automedicación de las personas. Y finalmente, ya se conoce que la supervivencia de un paciente hipertenso que es tratado, que no alcanza el objetivo, es similar al de un paciente hipertenso que no es tratado. Es decir, si se manda el medicamento, pero el paciente no es adherente y no se toma el medicamento, pues se comporta como un paciente que no recibe tratamiento para la hipertensión arterial. Veamos entonces el problema. La adherencia se relaciona con el cumplimiento de metas. Si para alcanzar el paciente las metas de presión arterial, obviamente debe seguir todas esas recomendaciones que nosotros le damos. ¿Qué tanto es adherente el paciente? En países en desarrollo puede alcanzar cerca del 50% la adherencia, pero en países en vía de desarrollo esto puede ser tan bajo como un 27%. Y uno diría que es muy bajo, pero ahorita vamos a ver el estudio PURE, donde participó Colombia en él y evidencia que los pacientes realmente están fuera de metas en un gran porcentaje. Hay unos factores que tienen que ver con que el paciente siga o no siga la adherencia. Uno de ellos es la inercia médica, es decir, el igual manejo, y no se hace nada al respecto para que el paciente mejore alguna de sus condiciones. Y es que debemos tener en cuenta que cuando el paciente está en la consulta, no solamente va por su fórmula, sino que también es la oportunidad para que nosotros podamos intervenir en una buena comunicación con el paciente y dándole recomendaciones distintas. En cada cita se puede dar una recomendación diferente. Ya se conoce que si el paciente no tiene una buena relación médico-paciente, eso contribuye en un 19% a ser menos adherente. Y que si por el contrario el paciente tiene una buena relación médico-paciente y se mejoran esas habilidades comunicacionales, puede mejorar la adherencia hasta en un 12%, lo que repercute pues positivamente en las metas del paciente. La educación puede ser oral, y también puede ser escrita, ya sea en boletines, en folletos, en educación virtual. Y nosotros contamos con una escala de adherencia que es la escala de Morisky. Ahorita vamos a hablar específicamente de dicha escala, a explicarla un poquito y de cómo podemos determinar objetivamente si el paciente viene siendo o no adherente al tratamiento. Vamos a hablar del estudio PURE entonces. El estudio PURE es un estudio en donde participó Colombia, con 7.355 personas. La mitad de estos pacientes estaban en zona rural y el 65% de estos pacientes, acá, como lo vemos aquí, eran mujeres. ¿Qué encontramos en el estudio PURE? Encontramos que la prevalencia en la zona urbana era del 36% con respecto a la hipertensión arterial y en la zona rural del 35%, es decir, muy parecida, probablemente porque se están comportando muy parecidos tanto en la zona rural como en la zona urbana en cuanto a comportamientos y alimentación. En cuanto al conocimiento, 52% tenían conocimiento en la zona urbana, 46% apenas tenían conocimiento de que eran hipertensos. El tratamiento, solo el 46% estaban con tratamiento y el 40% en zona rural. Sí es disminuida el tratamiento en los pacientes que están en zona rural.
Y el control, mire lo que les decía ahorita, un control muy, muy bajito. Solo el 18% estaban bien controlados en la zona urbana y el 13% estaban bien controlados en la zona rural. Este estudio PURE fue un análisis del seguimiento donde evaluaba el efecto de los factores macro y microeconómicos en los estilos de vida y factores de riesgo dietéticos para enfermedad cardiovascular y fue presentado en el Congreso Europeo de Cardiología en el año 2011 y fue publicado en Lancet. Los invito a que lo descarguemos y que analicemos bien qué pudo haber contribuido a que nosotros tuviéramos tan mal control de la presión arterial. La OMS tiene diferentes factores, ha identificado 5 factores principales para tratar de explicar la no adherencia al tratamiento. Empecemos con el factor socioeconómico y no es ninguna duda de que si el paciente mientras más pobre tenga, mientras más pobreza sea, no solamente de dinero, sino también en alfabetismo y en educación, pues esto se va a repercutir fuertemente en la no adherencia porque no va a entender. Lo mismo que el desempleo, esa falta de redes de apoyo que le ayuden a mejorar sus condiciones de vida, eh, el solo hecho de no tener el pasaje para ir a los controles, pues son factores socioeconómicos que impactan directamente en esta parte. Con respecto al equipo médico, hay que tener en cuenta que el conocimiento, el adiestramiento del personal sanitario, es decir, de todos ustedes que están haciendo este curso, médicos y enfermeras de enfermedades crónicas, impacta directamente en que los pacientes entiendan la enfermedad que padecen y de que de ellos depende que sea una buena adherencia y que lleguen a metas estos pacientes. Con respecto a la enfermedad, pues también hay que tener en cuenta la velocidad de progresión de la enfermedad, qué tan grave es, si está o no el paciente que pueda efectivamente tener disponibilidad de tratamientos que sean efectivos. Al principio, en la clase pasada dijimos que lo ideal serían píldoras de varios medicamentos que vienen en una sola píldora, pero que realmente esto pues no lo cubre el seguro y es uno de los factores también relacionados. O cuando tenemos medicamentos muy buenos, pero que no son accesibles por lo costoso que son. Con respecto al tratamiento, también hay que tener en cuenta cuánto dura el tratamiento. En los pacientes de pronto hay que hacerles entender de que es de por vida, eh, de que el medicamento no se puede suspender en ningún momento y también hay que enseñarles a que manejen los efectos colaterales de los medicamentos o de que lo digan a tiempo para poder hacer un cambio. Veamos aquí en una forma muy resumida también cómo en el sistema de salud tenemos una mala relación entre el médico-paciente, lo que dijimos ahorita, el acceso a la atención médica, la falta de continuidad en el cuidado. La comunicación que se debe obviamente reforzar, debemos ser unos buenos comunicadores, debemos ser unos buenos educadores y debemos llegarle al paciente para que él confíe en nosotros, nos haga caso y esto impacte en su adherencia. Obviamente hay que tener en cuenta si el paciente tiene alguna enfermedad como depresión o algún trastorno mental o tenga algún déficit, por ejemplo, como problemas visuales, como un deterioro cognitivo, un deterioro de la conducta o psicológico. Sabemos que a mayor edad, pues menos se pueden entender los pacientes y que si el paciente no asiste a los controles, pues no va a entender tampoco ni va a ser buen adherente al tratamiento. Eh, Reforzarle los efectos secundarios del tratamiento y tratar de ayudar en lo que se pueda con respecto a ese apoyo social que podría, digamos, tener la institución para ayudarle a estos pacientes. Hay veces con trabajo social o con algunas otras campañas que puedan impactar en estos pacientes también. Esta es la escala de adherencia de Morinsky. Es una escala que tiene 8 ítems y que el objetivo de esta escala es saber si el paciente tiene una buena adherencia, una adherencia moderada o falta de adherencia. Y tiene que ver con el olvido o con dejar de tomar los medicamentos. Entonces la primera pregunta es, ¿se le ha olvidado alguna vez tomar el medicamento para la presión arterial? ¿Sí o no? Si sí da 0 puntos, si no da 1 punto. Algunas personas le puede pasar que tomarse sus medicamentos por otras razones y no un simple olvido. Recuerda las últimas 2 semanas o algún día en el que se le olvidó tomar
los medicamentos para la presión arterial? Si sí, 0 puntos, si no, 1 punto. ¿Alguna vez ha reducido la dosis directamente dejando de tomar el medicamento sin decírselo a su médico porque se sentía peor cuando se tomaba el medicamento? Cuando viaja fuera del hogar o al trabajo se le olvida llevar la medicina de la presión arterial. ¿Se tomó el medicamento ayer? Cuando se siente que la presión está bajo control, deja de tomar su medicamento porque cree que ya no tiene nada. Tomar medicamentos cada día puede ser un problema para muchas personas. Se siente presionado por seguir el tratamiento médico para su hipertensión arterial. Y finalmente, ¿con qué frecuencia tiene dificultades para recordar la toma de los medicamentos? Nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, habitualmente o siempre. Entonces vemos que dar un punto es que va mejorando la adherencia. A medida que dejamos de dar puntos, pues obviamente el paciente va siendo menor adherente al tratamiento y esto hay que identificarlo y hay que dejarlo plasmado en la historia clínica porque de esto depende todas esas intervenciones que vamos a hacer para tratar de evitar eso. Bien, ¿cómo mejorar la adherencia? Entonces, con respecto al paciente, debemos mejorar la información que se le da al paciente. Una información combinada con estrategias de motivación, que puede ser, por ejemplo, en el consultorio, cada que el paciente va a una consulta, o también se pueden realizar sesiones grupales, ya el programa dirá cómo es la mejor forma o qué tan fácil es para un programa de cierta EPS poder juntar los pacientes cierto tiempo para darles muchísima información y mucha educación y enseñarles a los pacientes para que mejoren esa adherencia. Y lo otro es el automonitoreo de presión arterial. Qué bueno sería que ahorita en diciembre los pacientes pudieran, por ejemplo, pedirle al niño Dios o poder tener un aguinaldo o un monitor de presión arterial, que ya vimos que no son muy costosos, pero que también depende de nosotros motivarlos hacia la compra de un aparato de estos que sirve para toda la familia y que es muy importante. Con respecto al tratamiento, muy importante los recordatorios, que pueden ser alarmas en el celular o enseñarlos a manejar, por ejemplo, la caja de píldoras, simplificar el régimen de antihipertensivos, es decir, poder tener dosis máxima de medicamentos una sola vez al día o la combinación de varios medicamentos en una sola píldora una sola vez al día, eso mejoraría mucho la adherencia al paciente. Lo que me refería anteriormente eran los pastilleros, que podemos enseñar a los pacientes a usar pastilleros. Y con respecto al sistema, pues intensificar el cuidado podría ser un monitoreo basado, por ejemplo, en llamadas telefónicas, en recordatorios, en visitas al hogar, en televigilancia de la presión arterial en el hogar, en un apoyo social por trabajo social, por el equipo de psicología, asesoramiento asistido por el computador, es decir, un equipo que tenga como objetivo mejorar la adherencia de los pacientes a través de llamadas, videollamadas o de algún tipo de estrategia en los cuales la persona lleve un registro de esto y podamos evidenciar cómo mejoran los pacientes la adherencia y el llegar a metas a través de estos sistemas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, la adherencia no es solo una cuestión de tomar un medicamento o no. Hay análisis que han demostrado que los pacientes adherentes tienen una actitud global positiva hacia todas las recomendaciones preventivas y eso impacta en la mejoría de salud del paciente. Por lo tanto, estos pacientes tienen una mejor supervivencia, inclusive así recibieran un placebo. Y hay que tener un concepto de comportamiento saludable, según el cual el paciente sigue todas las recomendaciones y todas las medidas de prevención cardiovascular, además de los tratamientos farmacológicos, que conduce obviamente a tener un mejor resultado en estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta o qué tenemos que tener en cuenta cuando construimos la adherencia? Entonces, debemos evitar la inercia terapéutica. Si el paciente viene bien y está en metas, se deja quieto, porque ya sabemos que lo que está bien se deja quieto. Pero hay que tratar de aprovechar cada consulta para educar al paciente, para mejorar ese nivel de comunicación y mejorar que el paciente confíe en nosotros para que nos haga caso. Simplificar el esquema terapéutico. Esto lo podemos hacer con las píldoras de varios medicamentos en una sola dosis o llevando a dosis máxima de medicamentos, como lo vamos a ver ahorita, con los que ya tenemos, con lo que tenemos en nuestro PBS.
material educativo, escrito o visual. Los invito a que inviten ustedes a los pacientes, a que sigan nuestras redes sociales de la Secretaría de Salud de Envigado. Aquí hay unos materiales educativos muy importantes que le estamos llegando a través de Facebook a las personas para que sepan y conozcan sus enfermedades y para que sigan todas esas recomendaciones nutricionales, de ejercicio, de dejar de fumar, de dejar de beber, para todos los pacientes. Consejería y apoyo interdisciplinario, nos podemos obviamente apoyar en la psicología, en los psicólogos para que nos ayuden en esos pacientes que no creen mucho en sus enfermedades o que son muy llevados de su parecer, para que traten de entender la importancia de seguir las recomendaciones. Implementar recordatorios, ya lo que les dije ahorita en celulares, la comunicación que debemos mejorar con nuestros pacientes y reconocer el logro que tienen los pacientes. Cuando vienen bien, cuando vemos que tienen una escala de adherencia muy buena, hay que reconocérselo a los pacientes y hay que felicitarlos, eso los hace sentir muy bien. Debemos preguntarnos también, ¿ese paciente puede leer? ¿Ese paciente requiere gafas? ¿Hay que mandarlo al optómetra? ¿Ese paciente es capaz de cuidarse a sí mismo o requiere de un apoyo de familiar o una red de apoyo o requiere de un cuidador? Si tiene acceso a las terapias y a los dispositivos, y eso va a depender también de su EPS y de todas, digamos, estas cosas que hemos estado hablando sobre los límites que tienen estos pacientes, sobre todo socioeconómicos. ¿Cuáles son las opciones lejanas que pretenden solucionar este problema de la adherencia? El primero es la monitorización electrónica y las mediciones directas de los niveles de medicamentos en plasma en orina. Entonces, al respecto de monitorización electrónica, son unos aparatos como unos pastilleros electrónicos, los cuales tienen un chip que van hacia el computador o hacia un celular y esa información que se brinda es si el paciente abre o no abre el pastillero en el horario que debe ser para tomarse el medicamento. ¿Cuál es el problema de esto? Que él simplemente le dice a usted si abrió y cerró el pastillero, pero no le dice si se tomó o no, porque no se puede saber si se tomó o no. Sabemos que lo abrió, pero no sabemos si se tomó el medicamento. Para eso, entonces, habría que medir los niveles de medicamento en plasma en orina. Pero este también tiene otros problemas. Por ejemplo, en este primer caso tenemos un paciente que se toma los medicamentos juicioso como se lo recetó el médico todos los días y llega el momento de hacer mediciones en sangre y obviamente tiene unos niveles adecuados de medicamentos en sangre o en orina. Veamos este segundo caso. Este paciente no es adherente y cuando va llegando la hora de tomarle el test, los últimos 4 días se tomó los medicamentos y por lo tanto tenía unos niveles adecuados en sangre del medicamento o de orina. Y este tercer caso, vemos que es un paciente que hay veces sí, hay veces no se toma el medicamento, que dejó de tomar el medicamento en los últimos días y cuando supo que se iba a hacer los niveles de medicamento, en vez de tomarse 2 tabletas, se tomó 3. Y obviamente al hacerse los niveles salieron en adecuado rango, pero no sabemos de ahí para atrás qué está pasando. De pronto la solución sea la combinación de estos dos casos, pero es más barato que el paciente nos crea que es la importancia de la herencia, que realmente siga todas las recomendaciones, que tener este tipo de intervenciones que obviamente son muy caras y que estamos lejos de alcanzar esto, sobre todo en nuestro país. Sigamos con los medicamentos y la dosis de antihipertensivos que utilizamos principalmente en hipertensión arterial, con la dosis, la frecuencia y cuántas veces se debe tomar al día y cuál sería de pronto, en este caso, la dosis máxima que normalmente utilizamos. Entonces empezamos con diuréticos tiacídicos como hidroclorotiazida, sea de 12,5 a 25 una vez al día. Los diuréticos de asa como la furosemida la podemos dar hasta 80 miligramos. Podemos utilizar una vez en la mañana y otra vez a mediodía para que el paciente orine durante el día y en la noche no tenga que levantarse tanto a orinar. Eso interviene con el sueño y con descansar. Por lo tanto, el paciente, lo ideal es que siempre sea en la mañana y a mediodía, cuando son 2 veces al día. Los bloqueadores de receptores de aldosterona como espironolactona, de 25 a 50, una sola vez al día también se utiliza en la mañana. Beta bloqueadores como metoprolol podemos utilizar 50 a 100 de 1 a 2 veces al día. Recuerden, el metoprolol viene en dos tipos, el taltrato y el succinato. El taltrato se utiliza hasta 200 cada 12 horas, que es el que es post, y el succinato, que se da una sola vez al día, como el betaluxoc, podemos utilizarlo o 50 una vez al día o 100 una vez al día. Alfa beta bloqueadores como el carvedilol
La dosis máxima son 50 al día, es decir, podemos utilizar 25 cada 12, o podemos empezar con 6, 25 cada 12, 12,5 cada 12, y la dosis máxima sería 25 cada 12. Esto se utiliza 2 veces al día. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como el captopril. Recuerda que si vamos a empezar un paciente con hipertenso, pues idealmente es empezarlo con enalapril, no con captopril. Pero yo sé que hay muchos pacientes que ya vienen con captopril y si vienen bien, pues los dejamos quietos. La idea es de 25 a 100 miligramos 2 veces al día. Y en el enalapril la dosis máxima es 40 miligramos. Se puede utilizar 20 cada 12 o 20 cada 24 o 5 cada día o 5 cada 12. En fin, eso es, digamos, las virtudes que tiene el enalapril, que lo podemos dar 1 a 2 veces al día. Los antagonistas de receptores de angiotensina 2, como el losartán, la dosis máxima son 100 miligramos al día y podemos utilizar 50 cada 12 o, por ejemplo, si el paciente viene con 50 cada 12, dejémosle una tableta de 100 una vez al día. Eso le ahorra una pastilla. En el valsartán es de 80 a 320. También normalmente se da una sola vez al día en la mañana. Alfa bloqueadores como la prazosina, siempre que empecemos con 1 miligramo cada 8 horas y puede ir inclusive hasta 20 miligramos, es decir, podemos utilizar 2, 3, 4 miligramos cada 8 horas. Bloqueadores de canales de calcio como el amlodipino, la dosis máxima son 10 miligramos, se utiliza una sola vez al día y podemos utilizar desde media tableta hasta una tableta de 10. Entonces, aquellas personas que tienen 5 cada 12, le podríamos modificar a 10 cada 24, al igual que los sartán, y dejaría de tomar otra pastilla más. Y finalmente, los vasodilatadores directos como el minoxidil, podemos empezar con 2,5 miligramos, 1 a 2 veces al día, hasta 80 miligramos, que es una dosis muy grande. Lo ideal en estos pacientes sería que tuvieran enfermedad renal crónica terminal de hemodiálisis y que sea muy, muy difícil el control de la terapia antihipertensiva. A todos muchísimas gracias por la atención. Los invito a seguir, obviamente, con los cursos que siguen. El siguiente módulo es de dislipidemia. Lo montaremos el próximo lunes. A todos muchas gracias. Estos son mis datos. Los invito a que ustedes animen a sus compañeros de todas las IPS de Envigado a que hagan este curso de riesgo cardiovascular, principalmente médicos y enfermeras que atiendan pacientes de enfermedades crónicas. A todos muchas gracias y hasta luego.